En su abrazo hallamos refugio, nuestro espíritu elevó. Jesús llegó en la noche, rompió toda oscuridad. Con su amor y su coraje nos dio nueva identidad. Hola, ¿qué tal? Soy Horacio Alcaraz, líder y coordinador de la red de Casas de la Palabra en la Argentina. Contento estoy de poder compartir con ustedes este quinto y último episodio de la serie La Reunión, serie dirigida principalmente al liderazgo de nuestra red de iglesias en casas, pero para ser compartida con todo el mundo hispanohablante. Una serie de 5 podcasts donde en los 4 episodios anteriores te conté todo sobre las reuniones de la iglesia en los primeros 3 siglos y cómo algunas iglesias y ministerios en la actualidad están aplicando esos principios desde la India hasta el norte de África y desde Norteamérica hasta la Argentina. Y les propuse llevar a cabo 3 ejercicios claves, comparar la manera en que ellos hacían iglesia, nuestros hermanos de los primeros siglos que denominamos hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles, con nuestra manera de hacer iglesia hoy en día. En segundo lugar, sacar conclusiones acerca de aquello que estamos haciendo mal y no por mala voluntad, sino más bien por desconocer que hay una manera de hacer iglesia según el Nuevo Testamento que es aplicable en todas las generaciones y culturas. Y en tercer lugar, obviamente, aplicar los cambios que sean necesarios en una sabia transición que nos lleve a recuperar la forma de hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. ¿Cuál es nuestra premisa? Si hacemos como ellos hicieron, tendremos los resultados que ellos tuvieron. Ahora, como plantador de iglesias que busca implementar el modelo bíblico de iglesias en casas en Argentina, te ofrezco algunas sugerencias basadas en toda la info que te compartí para adaptar las reuniones a nuestra idiosincrasia argenta y facilitar la expansión de la iglesia en nuestro país. Por supuesto, estas sugerencias están basadas en los principios bíblicos que ya desarrollamos, especialmente en el podcast número 4, el anterior, y estos principios pueden ser aplicados no solo en Argentina, claro está, sino también en otros contextos culturales, teniendo en cuenta lo concerniente a cada cultura con sus matices y riqueza. Así que empecemos. Para el contexto argentino, entonces, comida y comunión con sabor local. Mantener la cena del Señor como el corazón de la reunión. La cena del Señor tiene que tener centralidad, y esto ya lo expliqué en los podcasts anteriores. Y estoy haciendo este énfasis para que ningún plantador de iglesia o líder pastoral o pastor de iglesia en casa descuide este punto central. Mantener la cena del Señor como el corazón de la reunión de esa iglesia en casa. Segundo, adaptación culinaria. Comemos en nuestras iglesias en casa, porque la iglesia comía junta. Dice la palabra que compartían la mesa, compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. O sea, comían juntos. Ok, incorporemos comidas típicas que son las de nuestro gusto aquí en la Argentina, un guiso, un asado, empanadas o choripán, hacerlo a la canasta, que todos los participantes traigan algo que compartir para la reunión de la iglesia, porque esto puede crear un ambiente familiar y alegre, fomentando la conexión y la conversación. Cuando comemos en la Argentina, charlamos mucho también. Y ni que hablar del mate. No puede faltar el mate. Algunos toman la cuestión de tomar mate en medio de una reunión como una falta de reverencia, pero para nosotros, como para los uruguayos, por ejemplo, el mate es un símbolo de comunión y de compartir. Es una tradición arraigada en nuestra cultura y por eso no puede faltar de nuestras reuniones. Otro punto que es muy importante, el aprendizaje tiene que ser participativo y dialógico.
Yo estoy diciendo de manera resumida estos conceptos, estableciendo, compartiendo, mejor dicho, estos principios que desarrollé con profundidad en los podcasts anteriores, así que te recomiendo que si no los escuchaste, los escuches y vas a entender por qué estoy recomendando esto. Generá espacio para el diálogo. Tenés que dedicar tiempo a la edificación unos a otros en las reuniones de la iglesia en casa, donde los miembros puedan compartir enseñanzas, testimonios, experiencias, lo que Dios les haya mostrado o revelado durante la semana, que es necesario compartirlo para la edificación mutua. Usa el lenguaje claro y accesible en las reuniones. Hay que evitar la jerga evangélica, no estamos en un templo, en un culto, para hablar con lenguaje evangélico y decir frases de memoria, frases hechas que ya le hemos perdido realmente el significado de algunas palabras, porque esto puede alienar a los nuevos creyentes o a los visitantes que nos escuchan hablar en nuestra jerga evangélica y se sienten sapos de otro pozo. Con respecto a la música, bueno, usar música contemporánea. Me parece que es un poco complicado adaptar la cuestión folclórica de la música a nuestras reuniones porque, bueno, en la Argentina hay mucha diversidad musical y el folclore que se escucha en algunas provincias, en otras provincias de la Argentina los estilos son muy diferentes. Tenemos la chacarera, como también tenemos el chamamé, como tenemos el tango en Buenos Aires. En definitiva, es complicado adaptar la música, el canto, a la idiosincrasia cantora de la Argentina. Pero sí podemos usar canto o música contemporánea porque esto puede facilitar la expresión emocional y la conexión cultural. Otro punto a tener en cuenta que es muy importante es el liderazgo. Liderazgo que vamos a definir como servicial y capacitador. Los líderes pastorales o los pastores de iglesias en casa o los líderes en formación tienen que funcionar como facilitadores en las reuniones de la iglesia. Son facilitadores, son capacitadores porque están ahí para alentar la participación de todos, asegurando que la reunión sea edificante y no que se convierta en un espacio para el monólogo de una sola persona. Mentoreo personalizado también como líder. Ofrece mentoreo personalizado a los miembros de la congregación para ayudarles a desarrollar sus dones espirituales y a sentirse cómodos compartiendo la reunión. Algunos tienen más facilidad para expresarse en grupos y otros no tanto. Así que vas a tener que hacer un trabajo de mentoreo personal para poder ayudar a todos los miembros de esa iglesia en casa a participar en la reunión. Otro punto que es muy importante es la flexibilidad y la espontaneidad en la reunión. Hablamos acá de la guía del Espíritu Santo. Permití que el Espíritu Santo guíe la reunión, fomentando la participación espontánea e incluso la creatividad. Y que el orden de la reunión, obviamente tiene que haber un orden, y preparamos la reunión con un orden, lo primero, lo segundo, lo tercero, tiene que ser un orden adaptable al momento y a las necesidades. Y para esto se necesita flexibilidad y capacidad adaptativa de la estructura de la reunión a las necesidades específicas de la comunidad. Ahora déjame que voy a hablarte de la expansión de estas iglesias en casas. Con respecto a la expansión de las iglesias en casas, ten en cuenta este punto: redes relacionales. La evangelización personal que tenemos que fomentar, valga la redundancia, tiene que ser evangelismo personal. Y este evangelismo personal se da a través de las redes relacionales existentes, familiares, amigos, compañeros de trabajo, el famoso uno a uno. Invitaciones, bueno, anima a los miembros de la iglesia en casa a invitar
a sus contactos a las reuniones para comer juntos, para compartir un tiempo de oración y lectura de la palabra de Dios, creando un ambiente acogedor y amigable. Recuerden que en este caso la iglesia primitiva solía dejar los lugares de más importancia en la mesa a los invitados que venían por primera vez. Lo segundo, con respecto a la expansión de las iglesias en casas, la capacitación de líderes. Identifica a los líderes potenciales y capacitalos dentro de la misma iglesia en casa. No hay que mandarlo a un seminario, no hay que mandarlo a un instituto, hay que equiparlos a esos líderes potenciales para plantar nuevas comunidades. Ahora, ¿con qué enfoque doctrinal o teológico vamos a capacitar a estos futuros líderes pastorales? Un enfoque en los primeros principios de la palabra de Dios. Asegúrate de que los nuevos líderes estén bien fundamentados en los primeros principios de la fe y en el modelo bíblico de iglesia. Y para esto te recomiendo el material Primeros Principios de Bill Internacional, un recurso excelente y adecuado para el discipulado y la capacitación de futuros plantadores de iglesias en casa. Y otro punto a tener en cuenta son las redes apostólicas. La conexión entre iglesias en casas es vital y es clave. Al tener la segunda iglesia en casa, ya estás conformando empezando a conformar una red apostólica que a medida que van plantándose o estableciéndose nuevas iglesias en casa, estas iglesias se van conectando entre sí como una sola familia. Por eso decimos que la red de casas de la palabra es una familia de familias. Somos 6 iglesias en casa en la actualidad después de un año de trabajo, pero somos una sola familia. Esto facilita el apoyo mutuo, el intercambio de recursos y la rendición de cuentas mutua. Para esto nosotros hemos implementado una reunión mensual de todas las iglesias en casa, un domingo por la mañana, a la que llevamos Ágape mensual. Cuando es por la mañana, obviamente no almorzamos juntos, pero sí desayunamos juntos, participamos juntos de la cena del Señor, cantamos juntos, compartimos la palabra, participamos, escuchamos testimonios y pasamos una mañana de comunión y de mutua edificación, donde también muchas personas que vienen por primera vez nos visitan y escuchan el mensaje del Señor Jesucristo. Le llamamos a esta reunión Ágape mensual. Durante todo el mes, cada iglesia en casa desarrolla sus reuniones, ya sea un sábado, viernes o domingo, como le quede mejor a cada uno de los grupos, según los horarios y las agendas que tengan los hermanos de cada iglesia en casa. Pero sí, el segundo domingo de cada mes nos encontramos en el Ágape mensual. Te lo tiro como una idea. Y otra idea que es interesante es la idea del centro de recursos. Tenés que considerar, a medida que la red de iglesias va creciendo, esta red apostólica, vas a necesitar crear un centro de recursos para capacitar a los líderes de esas iglesias en casa y a los líderes de la segunda generación que van surgiendo de esas iglesias en casas, y en ese centro de recursos proporcionarles materiales educativos y coordinar las actividades no de las iglesias en casas, sino las actividades de la red apostólica. Énfasis en el discipulado. Este tema es importantísimo. Obediencia a los mandamientos. Motiva a los creyentes desde el principio, desde su conversión, a una obediencia a los mandamientos del Señor. Y a los que son creyentes de hace años, a una mayor obediencia a los mandamientos del Señor. Este es un aspecto clave del discipulado. Jesús nos dijo: enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. No dijo el Señor: infórmenles todo lo que yo les he mandado. Y nosotros en una clase le informamos y le contamos y le leemos todos los mandamientos que Jesús dejó para la iglesia. No, Jesús dijo: enséñenles a obedecer los mandamientos que yo les he dado. A obedecer se enseña, ¿se entiende?
Se enseña y también se inspira por medio del ejemplo. Testimonios de transformación. Bueno, compartir testimonio de transformación personal es clave para inspirar a otros a seguir a Jesús. Y el último punto, adaptación cultural. Contextualiza tu mensaje. Adapta el mensaje del Evangelio a nuestra cultura argenta. No somos latinos viviendo en Estados Unidos. Usa lenguaje, ejemplos y analogías relevantes a nuestra cultura y a nuestra región, a la región o a la provincia en el país en la que te encuentres. Sensibilidad cultural. Sé sensible a las costumbres y a los valores locales, evitando evitando imposiciones culturales que son innecesarias. Si sos de Corrientes, sean correntinos, por favor. Y así cada iglesia debe ser respetuosa de su cultura regional. Bien, entramos a las consideraciones adicionales y finales. Estas consideraciones adicionales y finales son súper importantes. Tamaño de las reuniones. Mantener las reuniones en un tamaño manejable para fomentar la participación y cierta intimidad en la comunión en el grupo de hermanos. Nosotros tenemos prohibido en nuestra red de iglesias romper la pared del living o el comedor para hacer un salón más grande. Prohibido. Cuando ya el lugar de reunión en una casa se llenó, es tiempo de que el matrimonio más preparado y capacitado de esa iglesia en casa salga y comience una nueva iglesia en casa en otro barrio de la ciudad. Mantenemos el tamaño de las reuniones manejable para no perder la dinámica de la edificación mutua, de la participación mutua. Si somos muchos, bueno, son muchos los que quedan sin compartir, sin hablar, sin participar, y cuando la conversación o el aprendizaje y la enseñanza es entre 2 o 3 en un grupo grande, el resto, bueno, la iglesia no es edificada, ese es el punto. Mantener manejable el tamaño de las reuniones. También la cuestión de la disciplina, esto es importantísimo. Hay que implementar lo que la Biblia llama disciplina eclesiástica, para mantener la pureza de la doctrina y la integridad moral de la comunidad. Iglesia en casa no implica un relajamiento doctrinal y moral, sino que por el contrario, y es lo que hemos comprobado en casi un año de trabajo con iglesias en las casas, que hacer grupos pequeños es más manejable esta cuestión del error doctrinal y del pecado evidente, visible y escandaloso quizás de algún miembro de una iglesia en casa, y la rápida acción de la misma iglesia en casa para ayudar a su hermano a corregir su camino. Ahora, cuando hay una multitud, y cuando hablo de una multitud, ya 50 personas es una multitud para poder cuidar la pureza de la iglesia, porque ¿quién puede saber cómo lleva la vida una persona en medio de una multitud de 50, 100 o 1000 personas, menos todavía? Ahora, si somos 15, si somos 17, si somos 20, bueno, nos cuidamos unos a otros y la vida de cada uno está expuesta delante de los demás. Y esto no es malo, es sano. Así que la disciplina eclesiástica, como la definimos, es importante implementarla en las iglesias en casa. Y cuidado con las doctrinas aberrantes, que hay muchas que pululan por los canales de YouTube y por los programas de la televisión cristiana. ¿Sí? La televisión cristiana hoy es más de tropiezo que de edificación para la iglesia. Así que yo recomiendo evitar Enlace, TV no sé cuánto, Cristian TV, en fin. Evitar este tipo de programación cristiana, que lo que hacen es hacer que las doctrinas heréticas, herejías literalmente, vayan esparciéndose por toda la iglesia a nivel global. Ok, en resumen, lo que te propongo es una adaptación consciente y práctica
del modelo de la iglesia primitiva al contexto argentino, con énfasis en la comunidad, la participación activa, el liderazgo de servicio y la expansión a través de redes de iglesias y discipulado. Próximos pasos que puedo sugerirte: discutí estas propuestas en las reuniones de liderazgo de tu iglesia. Incluso les propongo escuchar los 5 podcasts juntos en una serie de estudio para poder discutir este tema. También les recomiendo, sugiero estudiar y discutir juntos las circulares de Build Internacional y los recursos de Iglesias Pequeña Gran Impacto, que los pueden encontrar en ntrf.org, que les van a ser de mucha ayuda para ilustrarlos más y darles más conocimiento con respecto a hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Otra cosa que les sugiero, que para nosotros fue de mucha ayuda, fue implementar una iglesia piloto. Puede ser una o más iglesias piloto en algunas casas para evaluar la efectividad de la aplicación de los principios y de la adaptación cultural de estos principios bíblicos a nuestro contexto argentino. Nosotros lanzamos en el mes de marzo del año pasado, 2024, la primera iglesia piloto, que un poco estableció el patrón luego para las próximas iglesias que se iban a establecer. La segunda fue en el mes de mayo. La otra sugerencia y un próximo paso para seguir es fomentar la capacitación de líderes con un enfoque en los principios bíblicos y la contextualización cultural. Y por último, establezcan y fortalezcan lazos con otras redes apostólicas para el apoyo y la rendición de cuentas. En la Argentina, nosotros, Red de Casas de la Palabra, no somos la única red de iglesias en casas que existe, y tenemos contacto y lazos con otras redes en Hispanoamérica, mayormente lo que tiene que ver con el Caribe, la zona de Sudamérica, son redes que incluyen a varios países, por ejemplo, en Sudamérica y también el Caribe. Bueno, si tenés preguntas o dudas o simplemente querés charlar sobre el tema, escribime, te paso mi mail, andreshoracioalcaraz, todo junto, @gmail.com, o en mi Facebook podés escribirme también, Horacio Alcaraz, de Concordia, Argentina. Ahí está también mi número de teléfono. Ok, gracias por estar del otro lado y sigamos trabajando para darle una nueva cara a la iglesia del siglo XXI. Hasta la próxima. En su abrazo hallamos refugio, nuestro espíritu elevó. Jesús llegó la noche, rompió toda oscuridad, con su amor y su coraje nos dio nueva identidad.